Buenos días, a continuación vamos a realizar la evaluación del diseño. Esta es la estructura sobre la cual se va a trabajar, en la que se realizó el desarrollo del ejercicio. Lo primero que se hace es realizar la determinación del área. Entonces, en base a esta tabla, definimos que se construirá con perfil de acero estructural A36, ángulo de piernas iguales L64 por 64 por 4.8. Es decir, que el área que se utiliza es de 581 milímetros al cuadrado. Como son ángulos enfrentados, entonces se multiplican por 2. Esto da un área igual a 1.162 milímetros al cuadrado y esta, al convertirla en metros, da un valor de 0.001162 metros cuadrados. El siguiente paso es realizar el cálculo de esfuerzos normales. Entonces la fórmula como tal es fuerza sobre área. Después de que hallemos este resultado, se divide en 1000 con el fin de obtener megapascales. Esta fórmula se realiza con cada uno de los elementos. El primer elemento es AB y FG. Entonces, como vemos en la tabla, el elemento AB, tiene una fuerza de menos 17.5. Este se divide en el área que nos dio, la cual nos dio 0.001162 metros cuadrados. Y al dividirlo en 1000 nos da menos 15,06024 pascales. Acá tenemos el resultado, menos 15,06024 megapascales. Este procedimiento se hace con cada uno de los nodos gemelos. El que vimos anteriormente era el nodo ABFG. Se realiza el mismo procedimiento y se plasma en esta tabla. Después de ello, se halla el factor de seguridad de elementos de tensión teniendo en cuenta la carga estática. Es decir, de esta tabla solamente escogemos los elementos de tensión y aplicamos la fórmula que es factor de seguridad es igual a la resistencia de cedencia sobre el esfuerzo admisible. Entonces la resistencia de cedencia, ubicándola en la tabla de propiedades típicas de materiales, nos da una resistencia de cedencia de 250. Es decir, que se multiplica 250 por cada uno de los esfuerzos admisibles, como lo vemos acá. Elemento AL y HG, que es el primero, que es de tensión, entonces 250 dividido en el esfuerzo admisible. Eso nos da un valor de 19.16859.122. Se realiza con cada uno de los elementos de los nodos gemelos, solamente que sean de tensión. Y nos arroja igualmente la tabla con los respectivos resultados. Después de ello se realiza el cálculo de las cargas críticas para los elementos en compresión. Entonces el primer paso es ubicar en el libro guía la tabla de las propiedades de perfil de acero estructural con ángulo de piernas iguales. Bueno, esto lo hicimos cuando determinamos el área. Entonces después de determinar el área, que ya dijimos que es de 0.0062 metros cuadrados, hallamos el momento de inercia de área menor aplicando el teorema de ejes paralelos. Entonces, el teorema de ejes paralelos, aplicamos esta fórmula que vemos acá y según la tabla determinamos que el momento de inercia para el eje X es de 0,223 y esto nos da un resultado de 446.000. Esto igualmente se convierte en metros, arrojando un resultado de 4.46 por 10 a la menos 7 metros. Para el eje Y de igual manera ubicamos en la tabla y vemos que tiene un valor de 17.4. 17.4. Lo reemplazamos en la fórmula y nos da un valor de 797.807 milímetros a la 4 y esto lo convertimos de igual manera a metros. En la tabla de propiedades típicas de materiales obtenemos el módulo de elasticidad. Después de ello, como nos piden solamente para elementos de compresión, entonces los separamos en una tabla donde aparecen los elementos gemelos,
la fuerza admisible cuando son de compresión y la longitud. Se establece la carga crítica de cada elemento gemelo con la siguiente fórmula. Esta fórmula que vemos acá. Listo, se realiza con cada uno de los elementos gemelos A, B y F, G, pi al cuadrado por el módulo de elasticidad, que en este caso es de 200, como lo indica esta tabla, 200, por 4.46 por 10 a la menos 7, que sería el momento de inercia que hallamos anteriormente, acá, 4.46 por 10 a la menos 7. Sobre 1.155, que es la longitud, dividido en 1000. Esa sería la aplicación de la fórmula. La longitud se eleva al cuadrado. Entonces, esto se realiza también con cada uno de los elementos gemelos. Y finalmente nos arroja pues la tabla con el resultado. Entonces tenemos la fuerza, que son elementos de compresión, el área, el módulo de elasticidad, que es de 200 según la tabla, la longitud del elemento, el momento de inercia y la carga crítica. 659.934.194 fueron los resultados que nos dieron con los elementos de compresión. Después calculamos el factor de seguridad de los elementos de compresión verificando y redefiniendo los perfiles para los elementos con factor de seguridad menor a 3. Entonces, para este caso, el factor de seguridad sería igual a la carga crítica sobre la fuerza admisible. Entonces, se hace también con cada uno de los elementos, solamente de compresión, y se determina que el factor de seguridad todos están pues, por encima de 3, que no son menores a 3. Entonces, lo que se hace es dividir la carga crítica, en este caso sería 659.934.194, dividido en el esfuerzo admisible, que sería menos 17.5, y eso nos arroja un valor de 37.710.5254. Se hace también con cada uno de los elementos. Gracias.